¿Cómo suena la arquitectura? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos recuerda? ¿Qué nos invita a ser? ¿Qué nos presenta? Luz, Sombra, Ritmo, Texturas, olores. modos de habitar. identidad. cultura. Acompáñanos a recorrer La arquitectura. La arquitectura. la a pata. arquitectura La a pata. a pata. Hola y bienvenidos a Arquitectura a Pata. En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial, cuya profesión es Gobierno y Asuntos Públicos y Administración de Empresas. Él tiene un enfoque hacia la participación ciudadana en políticas públicas y además nos viene a contar sus experiencias viviendo en Japón. Su nombre es Giancarlo Ramírez, es un muy amigo mío. Entonces, bueno, hola Jan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Giancarlo? Hola, un gusto. Con mucho gusto. Tenemos muchas preguntas para ti. Cuéntanos de ti. Mi nombre es Giancarlo Ramírez, yo estudio Gobierno y Asuntos Públicos y también Administración de Empresas en los Andes. Digamos que durante mi espacio en la universidad siempre he sido muy activo, he estado en diferentes procesos de liderazgo, de trabajo social, cuestiones políticas. Entonces, como les comentaba, siempre he sido muy partícipe de campañas políticas, siempre que haya elecciones me van a ver haciendo política con algunos de los candidatos. También con las cuestiones de trabajo social, pues he tenido la oportunidad de visitar diferentes espacios y de representar tanto a Colombia como en algunos momentos a la universidad en temas, por ejemplo, de equidad de género. Estuve en Harvard en temas de como cuestiones diplomáticas, también estuve en Estados Unidos un par de veces y ya dentro de Colombia también tuve la oportunidad, ¿no?, de liderar varios proyectos como representante estudiantil de la Escuela de Gobierno. Entonces tuvimos la oportunidad de ir también a diferentes ciudades y espacios de nuestro país a trabajar con jóvenes, que la idea pues que ellos se puedan empoderar y empezar a transformar su realidad desde las herramientas que tienen, desde las personas que conocen y desde cada una de sus realidades. Este año ha sido muy raro para todos, pero conté con la fortuna de escapar a un país como Japón. Pues como les comento, el virus se logró controlar, digo yo, por cultura japonesa, por la cultura del cuidado, por, no sé, la cultura del entendimiento de lo público, la disciplina, exactamente. Me quedó llamando muchísimo la atención lo de los temas del liderazgo. Cuéntanos, ¿qué has liderado? Cuando tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, estuve asistiendo a lo que se llama Youth Assembly, no sé si lo han escuchado, es una reunión que hace una fundación en Estados Unidos que tiene relación con Naciones Unidas, donde se reúnen jóvenes de todo el mundo y trabajan en temas de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces la idea es compartir experiencias entre las diferentes visiones que existen en el mundo para saber uno cómo puede pensarse los problemas globalmente, pero estar actuando localmente en cada uno de nuestros territorios. El año pasado fundamos una organización que se llama Impacto Social Colombia dentro de la Universidad de los Andes, y esto nació, digamos, como por un desespero mío, donde nosotros, estudiantes de gobierno y supuestamente que vamos a hacer políticas públicas y salir a tomar decisiones y cualquier cantidad de cuentos, pues estábamos encerrados en cuatro paredes en los salones estudiando los casos hermosos de Estados Unidos, de cómo arreglan la educación en Estados Unidos, en Europa y demás, pero pues realmente nuestra realidad es muy diferente y yo decía, no puede ser posible que nosotros que vamos a salir a tomar las decisiones sobre, por ejemplo, el Chocó, no seamos capaces de ir al Chocó a conocer cómo funcionan realmente las cosas, y por eso que termina lo que termina pasando en nuestro país. Entonces, a partir como de esa necesidad, yo dije, no, pues me tengo que llevar a la mayor cantidad de personas que yo pueda a diferentes lugares en el país, y que de esa misma manera pues nosotros conozcamos la realidad, incluyéndome yo bien rolo y gomelo de alguna manera, para poderme realmente enfrentar y pues digamos poder trabajar con las personas reales. Entonces, a partir de eso inició como un proyecto nada más de lo que yo estaba haciendo como representante, y fue tan exitoso y generó tanto ruido en la universidad y generamos tanto apoyo que ya para el segundo semestre de cuando yo fui representante se nos unieron 100 personas al proyecto, y ya dijimos, no, pues nada, toca crear la organización, escalar esto a muchos más proyectos. Estuvimos en el Chocó, estuvimos este enero de este año en La Guajira trabajando con indígenas guayú, con campesinos en Boyacá y con población afro también en el Chocó, como les comentaba. Por ahí también, como les comento, he hecho política, entonces normalmente adopto algunas de las campañas de los candidatos y trataba de liderarla en su momento pues en la universidad, y creo que es otro camino que también me define y que en algún momento exploraré ya personalmente la cuestión política. Y totalmente de acuerdo, la política, yo creo que todos deberíamos estar involucrados. A mí me encanta la política, y aún más en esta profesión, bueno, en esta disciplina donde pocas personas se atreven a tocar este tema. Entonces me encanta que digas que tienes tanto entusiasmo y tanta información y tanto interés en la política, porque una de nuestras preguntas que te tenemos tiene que ver muchísimo con cómo crees que se difiere el derecho a la ciudad en los territorios colombianos, o como quieras abarcarlo.
porque creo que ya que has conocido de primera mano estas poblaciones y también conoces, digamos que tu realidad, porque conoces diferentes realidades, una que es esas poblaciones, la siguiente, digamos que es como esta clase media general, heterogénea, porque todos somos como pequeños puntos en este país, y a la vez estás estudiando en una universidad donde es innegable que está gran parte pues, de la gente como Y con con plata. mayores recursos, sí, con dinero. Si no hay Entonces, plata, no hay... total. O Entendiendo bueno, esas tres o- esferas, ¿tú cómo crees que se difiere el derecho a la ciudad en el territorio colombiano? Esa frase del derecho a la ciudad me hizo acordar de una profesora de la escuela de gobierno. Ella es de Estados Unidos, pero vivió un buen tiempo en Colombia y creo que es una de las personas más humildes que yo he conocido en la vida y que me impactó demasiado porque ella trabajaba con poblaciones vulnerables en Bogotá especialmente. Entonces trabajaba con habitantes de calle, trabajaba con trabajadoras sexuales, con población trans, y ella tenía una clase que se llamaba el derecho a la ciudad. Entonces por eso me acordé, porque realmente sí, como las experiencias que ella nos contaba nos hacía ver muchas cosas que realmente no se ven por nuestro mismo privilegio, que yo creo que el privilegio es muy, muy complejo y también siento que es algo de lo que me está pasando hoy en día, y yo desde acá, desde mi privilegio en Japón, dejo de ver muchas cosas por no estar en Colombia, y eso me sesga de alguna manera en poder analizar las situaciones o sentir o entender realmente qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en su momento ella nos comentaba cómo en eso que tú cuentas, derecho a la ciudad, por ejemplo, la población trans que está atrapada allá en el barrio Santa Fe, tiene unas condiciones muy particulares donde, por ejemplo, a pesar de que no existen unas barreras físicas aparentes, existen unas barreras donde estas personas quedan atrapadas por cuestiones de seguridad, por manejo político de la situación, o como los habitantes de calle en algún momento tal vez no tienen el derecho a ir a la ciudad como nosotros, o estar en cierto tipo de espacios por lo que representan o por su figura. O también otro ejemplo que me parece muy interesante, como tú lo mencionas, en las universidades. Por ejemplo, mi Universidad de los Andes es, creo, incluso con la parte de ustedes allá abajo en la Tadeo y todo el resto de universidades que están como en ese sector, ¿saben? A nosotros siempre nos recalcan mucho, creo que eso nos lo hacían ver mucho más en la administración, en decirnos, oiga, es que la universidad, antes de ver esta universidad, pues acá ya existía gente, ¿no? Existía un barrio, existían familias, existía además, y el crecimiento nuestro de la universidad genera un choque muy grande dentro de ese sector, porque pues ese era un sector tradicional de Bogotá, y cuando entra a la Universidad de los Andes de estos niños ricos y cambian el restaurante, me parece un ejemplo maravilloso, donde vendían tamales, ahora vender sushi, pues las personas que siguen viviendo ahí y que siempre han vivido ahí, dice, oiga, pero ¿qué es esto? Yo, Claro. ¿por qué me voy a poner a comer un sushi, ese pescado crudo, en fin? A lo que Jan se refiere es a la gentrificación, concepto con el que se alude al proceso mediante el cual la población original de un sector o barrio, generalmente céntrico y popular, es progresivamente desplazado por otra de un nivel adquisitivo mayor. Por esta razón, la palabra inglesa gentrification deriva del sustantivo gentry, alta burguesía, pequeña aristocracia, familia de bien o gente de bien. Y creo que ese tipo de cosas parecen ser no muy evidentes o la gente no las suele ver, incluyéndome, pero creo que son dinámicas que suceden en las ciudades en cuanto al espacio. Y pues también, como lo mencionabas, hay una desigualdad muy grande y que creo que es una de las bases de los problemas de nuestra sociedad. Y es, bueno, digamos, Bogotá, mal o bien, de alguna manera funciona. Hay partes que realmente tienen muchos problemas, pero el resto del país creo que tiene complicaciones mucho más interesantes. Y a ustedes que les encantan estos temas, les voy a contar una cosa que aprendí allá en el Chocó. Me pareció muy impresionante cuando yo estaba en las calles de Quibdó. Quibdó es una ciudad, me perdonan la expresión, es un desastre en el sentido de que es muy caótico, no hay calles, solo hay como una vía principal y no hay como lo que uno conoce como, ¿saben? Como sus calles del barrio no existen. Yo realmente quedé muy impresionado con esa ciudad y veía edificios solos y abandonados y nuevos, bonitos, y yo decía, oiga, pero ¿qué es esto? O sea, no entiendo. Entonces empecé a preguntar a las personas que son de allá y nos comentaban, no sé si ustedes se acuerdan del programa que hizo Vargas Lleras en su momento cuando era vicepresidente, que empezó a regalar vivienda. Acá en Entonces, Girardot, bueno, yo uno estoy en Girardot y acá hay un montón y lo adoran. de esas, exacto. Entonces el tipo también está haciendo lo mismo allá en el Chocó y la gente nunca utilizó los edificios o se movieron en primera instancia y los abandonaron. Entonces yo quedé como, no entiendo esta lógica, es decir, si uno se fija en las casas normales de las personas, uno diría, oiga, no, pues es mucho mejor que se pasen a su edificio, tienen los servicios públicos, qué sé
sé yo, ¿saben? Como que no se les va a caer el edificio como si puede pasar en sus casos normales, y la gente nos decía, no, que ustedes cometieron un error desde mi lado de la política pública, nos decían, ustedes cometieron un error, que es que ustedes nunca hablaron ni quisieron entender, por ejemplo, cuál es la cosmología de la visión afro. Entonces nos decían, los afros necesitamos sentir el piso, necesitamos la tierra. Si usted me mete a mí en un edificio, por allá en un séptimo piso, yo me siento alejado de mi realidad, de mi sentir con la naturaleza, con la tierra, y por lo tanto no voy a usar ese tipo de espacios, sino me voy a meter en un edificio en un séptimo piso. Entonces ese tipo de cositas yo creo que empiezan a ver esas diferencias, y que también uno cuando está tomando decisiones en su momento, diseñando cosas, en el caso de ustedes, pues creo que es muy importante ver y analizar las cosas mucho más a profundidad para no cometer ese tipo de errores. Una lectura de la identidad cultural y territorial antes de que proponer cualquier cosa a escala arquitectónica y aún más urbana. Pero entonces urbano, yo creo que en el urbanismo, bueno, en el tema de ciudad, a esa escala más grande, estamos involucrados todos los ciudadanos y todos los que caminemos en las calles, y no únicamente como el rol arquitectónico o, bueno, los que estén involucrados en ello. Por eso me parece tan importante lo que hablas de, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales, porque es absurdo como en un mismo contexto, por ejemplo, la trabajadora social tiene un nivel de apropiación muy diferente a la calle al que vende al lado chicles, ¿sí? Y todo por la construcción colectiva que se le da tanto a las personas como a determinados lugares, incluso sin ni siquiera sumergirse en ellos para saber qué tan cierto o qué tan relevante realmente es, ¿sí? Como esos imaginarios colectivos. Entonces me parece lindo que lo digas. Ya que ahí estábamos hablando, pues ya como tal, el derecho a la ciudad, para ti, una definición personal, para ti, ¿qué es la calle? Pues yo creo que los primeros pensamientos que se me vienen a la cabeza es como un espacio compartido, y se me viene a la cabeza como esos momentos cuando uno era niño y la mamá a uno le decía, ¿se va a ir a la calle? ¿Saben? Como lo que está afuera de mi casa, como de mi círculo personal, de mi espacio personal. La calle es como lo que está afuera, diría yo, de mi casa. Qué lindo que lo dejas desde la infancia, qué bonito. Me impresiona mucho como las reflexiones que has tenido a lo largo de la vida, porque digamos que esas son cosas que a uno le dicen los profesores como más críticos, como más conscientes, ¿sí? Que le dicen a uno, no, la historia que tú contabas, no, pues no podemos hacer un hospital normalito porque resulta que si no tienen hamacas nunca se van a curar, jamás se van a sentar ahí a curarse, porque no. Por ejemplo. Entonces, y ese tema de la calle me parece impresionante, claro, todo lo que tenga que ver como con el espacio que no es el personal de uno y con el cual uno está compartiendo. O sea, tiene todo de fondo. Además, como lo decía Mark, es pura identidad. Entonces la calle en nuestro contexto es algo muy diferente a como lo perciben los chocuanos o como lo perciben los japoneses. Entonces el sentido de la cultura está inmerso totalmente en esas percepciones de la calle, de la arquitectura. En ese sentido, ¿cómo cree Giancarlo que la vida y la cultura se relaciona con la calle y la arquitectura? Sí, como tú mencionabas, cuando mencionaste a Japón, se me vinieron muchos pensamientos a la cabeza, porque realmente la calle la entienden muy diferente, la valoran de una manera totalmente diferente, y eso se evidencia, por ejemplo, en que la calle acá esté limpia, y la calle, que es un espacio común en nuestro país, pues esté vuelto nada, y a nadie le importa y nadie lo cuida, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay una relación gigante entre lo que es la calle y la cultura, lo que es la apropiación como tal de esa calle, porque haciendo la comparación entre los dos países, creo que es muy evidente que la calle, relacionada un poco como con el término de lo público, en nuestro país es valorado y a nadie le importa. Lo que es público no es de nadie en nuestro país, cuando realmente es de todos y es la casa de todos, entonces por lo tanto deberíamos cuidarlo. Pero por ejemplo en una sociedad como la japonesa, eso sí lo entienden muy bien, y la calle o lo público se respeta y se cuida y se limpia, y bueno, acá eso sí me parece un poquito exagerado a los japoneses, pero acá le tienen norma absolutamente a todo y hay un manual para absolutamente todo. Entonces la calle te tienes que mover de una manera particular, todo está totalmente delineado, hay colores, hay muchas cosas. Por ejemplo, yo soy un poco, como para hacer una aclaración
antes de lo que voy a decir, yo soy muy, en cuanto a mi posición política, podrían llamarme tibio, no sé qué posición política tengan ustedes, pero a veces me tiro más a la derecha, a veces un poquito más a la izquierda. En su momento era peñalosista y trabajé con Peñalosa, ahorita estoy más con los verdes que le hacen mucha oposición o le hicieron oposición a Peñalosa. Entonces lo que iba a decir es que en su momento, cuando yo estaba con Peñalosa, yo me iba con él a hacer la campaña, nos íbamos a Ciudad Bolívar y a demás lugares, y él sabe mucho de temas urbanísticos, entonces él siempre se la pasaba como él pensaba, o sea, abiertamente, y nos comentaba lo que él iba viendo, y él hablaba, por ejemplo, mucho de el tamaño de los andenes. Entonces nos contaba cómo en las ciudades como Tokio, Nueva York, París, la gente le pone mucha atención a ese tipo de cosas, y él, que era bien loquito, se tomaba el trabajo de ir con su metro por todo este tipo de ciudades y medir él con su propio metro, con sus propias manos, cuánto medían los andenes, para él más o menos tener una idea de cuál era el estándar y cómo deberían ser las cosas. Y me acordé de eso porque ayer o antier venía caminando por una de estas ciudades, de las calles de acá al lado de mi casa, y estaban haciendo eso. Precisamente estaban midiendo cómo iba a ser el andén, qué le iban a poner, qué tipo de baldosín o de cemento, o cómo le iban a definir. Y pues sí, o sea, yo creo que evidentemente como esas cuestiones también culturales se empiezan a ver. Por ejemplo, lo de la bicicleta, que nos venden ese cuento allá en Bogotá, que mucha gente la bicicleta, que la ciudad mundial de la bicicleta, que ya no sé qué carajos. O sea, vamos bien y seguramente hay que seguirle apostando, pero hay ciudades mucho más avanzadas y que realmente sí le están metiendo a eso. Ahorita he visto que en Bogotá Claudia ha tratado como de crear más ciclorrutas y ese tipo de espacios que ojalá a futuro sé que van a tener sus frutos, pero digamos, en una ciudad como Tokio me pareció impresionante, nunca se me había ocurrido, pero por ejemplo los andenes de las personas también están hechos en pavimento de carro. Ahora no sé qué implicaciones tenga eso para el medio ambiente, que es otro de los factores, pero eso ayudaba a que, por ejemplo, fuera mucho más plano, o sí, que fuera mucho más fácil que, por ejemplo, la gente llevara los coches de los bebés, porque no está el baldosín que se empieza a hacer todo el tiempo, sino realmente pues sí es una calle normal. Pues en nuestras calles no salen huecos todo el tiempo, pero pues en las de acá no hay huecos y si sale uno lo arreglan al minuto. Pero digamos, eso ayudaba también a que delimitaran, bueno, por un lado específico van las bicicletas, por el otro lado van los peatones, y eso está totalmente delimitado. Y digamos, ese tipo de cambios sencillos permiten que eso sea mucho más factible y que también sea más como fácil de evidenciar. Es mucho más fácil pintar el pavimento negro y delimitar la bicicleta y el peatón, que si uno tiene esos adoquines que se empiezan a salir y bueno, y tienen colores o cualquier cosa, que va a ser mucho más difícil todo. Pero pues eso también hace parte precisamente de la cultura. Históricamente también ha sido una sociedad de bicicletas, y eso seguramente tiene relación y tiene que ver pues con en esa forma de pensarse la ciudad, de diseñar la ciudad y asimismo apropiarla. Bueno, seguimos Pues con yo creo que todas esas cosas tienen que ver con políticas públicas, ¿no? Sí. El tema del urbanismo, de cómo organizar las ciudades. Me parece un tema maravilloso, y que evidentemente en Colombia somos un desastre haciendo eso, y creo que es más voluntad política que falta de capacidad técnica de nosotros en podernos organizar y de definir unas líneas claras para poder construir las cosas. Y lo otro, que ya es un poco más de nuestro contexto como sociedad y se sale un poco de alguna manera al control de los políticos, es la cuestión de la desigualdad y la violencia. Es decir, por ejemplo, Bogotá, por más de que tuviéramos todas las 10.000 reglas que creamos, pues en Colombia teníamos regla también para todo, el problema es que no se cumple. Pues llegó en su momento en la época de los paramilitares, ¿no? Donde había mucha más violencia, enfrentamiento entre guerrilla y paramilitares y demás, pues llegó mucha gente desplazada a Bogotá, y casi un 30% de Bogotá se construyó a partir de dos personas desplazadas, y eso lo vemos evidenciado en todas las colinas por allá en Ciudad Bolívar, en Soacha y demás. Y pues que por más que uno tenga las reglas que quiera tener, hay unos mercados negros y leyes que van a hacer este tipo de asentamientos, y pues nada, o sea, en tema urbanístico o arquitectónico pues no hay nada que hacer. O sea, se sale un poco ya del control, y ya la pregunta sería cómo solucionamos los problemas que se generaron a partir de eso, y también cómo le mejoramos la vida a las personas. Para eso muchísima gestión colectiva y mucho dinero, yo creo. O sea, hacen falta recursos para que se logren realmente cambios a gran escala, ¿sí? Porque con los que hay, poniendo los volardos en las calles, esa inversión pudo haber sido en cualquier otra cosa. O sea, pero que fíjate, los recursos se gestionen. Ahí se metieron como con un punto que siempre he tenido álgido desde mi posición peñalosista. Entonces yo siempre he hecho esta reflexión con esa cuestión de los volardos. Yo digo, listo, la gente se la pasa quejándose de los volardos, de no sé qué. No sé si han estado en París. París está totalmente plagada de volardos. ¿Por qué? Porque en su momento tuvieron que tomar la decisión de ponerlos para poder
poder organizar la ciudad de una manera correcta, en especial para los peatones. Entonces, mi reflexión, ¿a dónde va? ¿Por qué tuvimos que poner volardos en Bogotá? Porque nosotros, como sociedad, indisciplinados que somos, no somos capaces de cumplir las normas y la gente se parqueaba en las aceras, la gente pone el carro en la acera mientras hace la vuelta, mientras hace lo que sea, y esa misma indisciplina nuestra como sociedad nos ha hecho gastar recursos en cosas en las que no deberíamos estar gastando recursos. Entonces, siempre mi cuestión era, Peñalosa es una persona más de las miles que van a tomar decisiones en nuestro país, que pasó, tendrá su posición política, a uno le podrá gustar o no, pero ese tipo de decisiones, fíjense que es por nuestra propia indisciplina. Sí, Es total. nuestra culpa. No, pero y que van más allá, o sea, son decisiones, digamos, que nosotros como ciudadanos no vemos, decimos, no, pues sí, porque no lo utilizan como en otras, o sea, aquí me acabaste de abrir los ojos y decir, pues claro, o sea, muy seguramente si seguiríamos haciendo eso nos hubiera tocado volver a empezar y no estamos entonces haciendo las cosas bien y despacio, sino queriendo más y más y más y más y que pavimentando más calles. Lo mismo que invertir en un pavimento re malo y que se abra el hueco y volver a taparlo en vez de hacer algo bien desde el principio. Entonces, no sé si es una decisión buena o mala, pero me acabaste de abrir los ojos. Yo creo que la oportunidad tan de viajar mucho a mí me ha permitido ver las cosas de una manera diferente, sin entrar a cuestionar si las decisiones de nuestros políticos son buenas o malas, o sin querer meterme en un deber ser, que creo que no, por el momento no debería ser mi papel. Sí, yo creo que hay cuestiones como esas donde por nuestra propia cultura, como lo estábamos hablando, nos generamos nuestros mismos problemas. Otra cuestión, ya que me dejaron meter mis pullas políticas, la cuestión del metro, por ejemplo, ¿no? Entonces andamos en una discusión pendeja entre Peñalosa y Petro en su momento, ¿no? Que si elevado, que si subterráneo, que los estudios, que la plata se perdió, que el otro también, que bueno. Seguimos en Bogotá 2020 sin un berraco metro y, por ejemplo, yo decía, bueno, hay una discusión interesante ahí, obviamente pareciera que lo del subterráneo puede llegar a ser mejor, seguramente sí se deteriora el espacio con lo elevado, lo que sea, pero bueno, entonces ahorita yo tuve la oportunidad de vivir acá en Japón un año y yo digo, somos brutos, o sea, llevamos discutiendo cualquier cantidad de tiempo que si elevado, que subterráneo. ¿Ustedes creen que los japoneses van a discutir 50 años que se iban a hacer un metro elevado subterráneo? No, hagamos lo que sea, pero necesitamos solucionar las cosas. Y hoy en día, si ustedes me preguntan, la mayoría de líneas acá en Tokio son elevadas y la economía se mueve alrededor de las estaciones elevadas. De las líneas principales son las zonas más ricas de Tokio. Han logrado diseñar la ciudad para solucionar esas problemáticas que se podían ver evidentes, pero mi punto es que como sociedad ellos dicen, hagamos, nosotros necesitamos solucionar las cosas, no nos podemos poner a discutir 1000 años y es lo que yo vuelvo a decir. Entonces en nuestro país no somos capaces de tomar decisiones ni de tomar como unos proyectos conjuntos que digamos de la manera que sea, pero tenemos que sacar estas cosas adelante porque si no nos vamos a quedar atrás. Y pues esto empieza a generar las diferencias que vemos en un país como Japón, con un sistema de trenes increíble, y en un país como el de nosotros, donde la capital en 2020 no tiene un berraco metro. Sí, no, y yo no diría que somos brutos, pero de pronto, pero que somos inseguros. O sea, y eso sí, total, no tenemos la capacidad de tomar esas decisiones tan rápido, y eso digamos que me lleva mucho a pensar en las repercusiones que tiene el espacio. O sea, realmente ahorita tú estás viviendo unas cosas completamente diferentes con un metro, lo que se vive debajo, lo que se vive arriba, lo que se vive, y pues todo está ligado con la economía, etc. Pero nosotros aquí no, pues no tenemos esa oportunidad, digamos, de vivir el espacio de esa manera, ¿sí? Como que todas las construcciones y todo lo que nosotros pensamos y llevamos a cabo, digamos, si nos hubiéramos tomado una decisión de un metro, estaremos viviendo una ciudad completamente diferente ahorita de lo que vivimos ahora, ¿no? Entonces, chévere. Y también... Y que yo creo que ahora cambiarla es mucho más difícil, ¿no? Yo me pongo a pensar, los japoneses planearon sus ciudades y pudieron hacer todas sus líneas de metro, también las subterráneas, porque acá es impresionante. Creo que no hay una línea, un sistema de metro tan complejo y tan gigante como el japonés, hasta donde tengo conocimiento, pero tener eso se los ha permitido planear, porque ahorita si los japoneses no tuvieran nada y se ponen a abrir la tierra, pues están jodidos con esta cantidad de edificios y vainas que existen debajo. Sería muy difícil, que creo que es una cosa que nos va a empezar a suceder en Bogotá, aparte ya de las particularidades del terreno y bueno, de los humedales y eso. Se puede asociar al desarrollo orientado al transporte, DOT. Lo que explica Jan es la importancia de las estaciones para la ciudad. En torno a ellas se disponen las actividades como vivienda, comercio y servicios, pensadas para las distancias caminables que un usuario del transporte público recorre. Este es un modelo que se quiere adaptar acá en Bogotá, a futuro en el transporte público, y implica todo este tema de repensar ese crecimiento dado por la espontaneidad para adaptarlo a nuevas formas de organizar el territorio.
Total. Y yo digamos que siento que tenemos un poquito de oportunidad. A ver, yo estaba pensando ya hace ratico de nosotros estamos tratando de seguir un modelo de ciudad, ¿sí? No, digamos que en Europa se ha venido desarrollando un montón de cosas y decimos, bueno, pues sí, o sea, eso es calidad de vida. Yo no quiero estar con el coche del bebé para arriba y para abajo, pues eso digamos que es una forma de lograrlo. Pero sí hemos venido construyéndonos a partir no sé si llamarlo invasiones, personas que llegan y construyen sus propias casas, su tercer piso, sí, no estamos en eso de planear la ciudad y tenemos unas cosas tan consolidadas que se nos ha dificultado llevar a cabo ese tipo de cosas, copiar un poco, digamos que es lo que intentamos o lo que ya funciona en otros lugares. Y digo que tenemos de pronto un poquito de oportunidad porque hablo del tema de identidad y es que, bueno, las ciudades son compartidas, ¿no? Entonces termina uno diciendo, bueno, pues algo que funcione para todos no necesariamente tiene que reflejar la identidad, pero yo siento que eso que pasa en Chocó, eso que pasa en todas partes, tiene una identidad ya muy clara y no se dejan afectar por el espacio, que eso es lo que nosotros sí dejamos. O sea, yo en mi ciudad, no sé, vivía por allí atrás y era completamente diferente a lo que vivo ahora, y sí he cambiado a partir de esas decisiones que se han tomado, esos andenes nuevos que han hecho, y ahora soy, mejor dicho, súper citadina y entonces va uno y se toma el ascensor, sí, vive la vida uno de una manera completamente diferente. Entonces está eso, que entre estamos viendo de alguna u otra manera, construyen y nos dejamos afectar un poco con el espacio, o existen las personas que dicen, no, definitivamente yo no me voy a sentar ahí porque pues no, necesito mi hamaca y así vivo yo y así vive la vida. Y yo siento que eso es lo que tenemos que empezar a hacer, no sé, o sea, ahí sí hablo un poco desde el conocimiento, es como un palpito que necesitamos aprender a mirar nosotros cómo es nuestra cultura, porque somos tan indecisos, porque no tenemos esas capacidades de decir, no, es que nosotros somos así, 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 y esta es la mejor manera de llevar a cabo nuestras ciudades y que representen nuestras identidades y que pues podamos llevar una vida diferente a otros. Sí, pero ahí también defiendo mucho la historia, como se han creado las ciudades colombianas y muy difícilmente se puede pensar en una estrategia desde raíz que se planeó. ¿Por qué? Porque principalmente Bogotá y también muchas otras ciudades se han creado a partir de muchas conurbaciones que son espontáneas. Conurbación, tal vez, si no sabes, es como que muchas ciudades o muchos pueblos o territorios se van uniendo. O sea, como por ejemplo, no sé, Santa Fe, antes era Bogotá, nada más era Santa Fe antes, pero después Usaquén era un pueblo y se fue uniendo así. Entonces es espontáneo, no fue como algo planeado, y los trazos y los ejes que se van dando a nivel urbano, sala urbana, son dados por las mismas dinámicas cotidianas, más no planificadas, porque planificado, como si planificado únicamente estaba la Candelaria y eso. Entonces ahí es donde empieza a ser mucho más complejo ese contexto colombiano, que difícilmente, a mí me parece bellísimo que uno anhele como en planes urbanos de otros lugares que son muchísimo más desarrollados y más organizados, pero es muy utópico porque hay que aterrizarlo aquí, y más allá de decidir pronto, pues es también ver qué tanta diferencia hay en analizar tanto terrenos como las gentrificaciones que se pueden generar, como los perfiles urbanos que se manejan aquí y no en otros lugares. O sea, esta conversación yo creo que va mucho más a fondo a nivel de contexto local a las decisiones inmediatas. Aún así, sí te doy la razón absoluta que nos hemos demorado absurdamente, y que eso también tiene en gran parte los intereses corruptos de la política, y qué tajadas nos sacamos, y asimismo otra vez con lo anterior, los recursos cómo se gestionan, cómo se pierden y cómo se direccionan a partes que no son necesarias. Entonces es como un poco de todo. Es que está todo ligado. Una mezcla, claro. Todo, y esto nos hace tan complejos como cultura, como país, como ciudades, y difícilmente comparables. O sea, sí, pero... sí, total, súper complejo. Y esa la comparación, o sea, de una ciudad planificada, una ciudad donde empezamos a ver historia, un poco de cómo se convirtió esto en lo que es ahora, antes cómo era, empieza a ser un poquito más interesante. Yo tengo una pregunta, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de Japón? O sea, tú ya conoces, bueno, ya fuiste a París, ¿no? Entonces, tú ya conoces aquí cositas, ¿sí? Y has viajado por un montón de lugares. Entonces, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? O sea, no sé, la diferencia de culturas, digamos, por ejemplo, yo viajé al Fresno, Tolima, entonces allá lo que tú dices, no hay andencitos muy chiquitos, entonces uno dice, pucha, pero cómo la gente camina, o sea, caminan en la calle, y eso empieza a sorprenderle a uno porque uno no vivía así. Entonces, para ti, o sea, ¿qué es lo que más te ha sorprendido? Digamos que a nivel aparte del asfalto.
no, como les dijera, yo siento que nosotros tenemos una educación demasiado occidentalizada y ni hablar del resto de países asiáticos. Y esto es un mundo muy diferente que me ha abierto los ojos, cosas de la ciudad. Entonces, cosas como, por ejemplo, puede que algunos andenes, los principales, es decir, los que están cerca a las autopistas principales, tienen ese tipo como de características, que son como andenes con pavimento. Pero las partes como al interior de los barrios no tienen andenes. Entonces es solo la calle y tú compartes la calle con el carro, con la bicicleta y tú caminas por la calle. Que me hiciste acordar con lo de Fresno. No sé cómo se llamará, pero todo el mundo camina en la calle y todo pasa por ahí. Y a veces cuando viene el camión grande, porque solo cae un camión, pues a uno le toca, ¿saben? Como quitarse un poquito para que pase el camión. Eso sí, los japoneses son totalmente respetuosos y ellos van a parar para que uno pase. Otras cuestiones también que me parecen impresionantes, yo antes de venir no lo tenía muy claro, creo que ahora lo he sentido mucho más. Y Tokio, a ver cómo le explico, uno piensa que Tokio es una ciudad, pero no, realmente Tokio es un departamento. Entonces Tokio es gigante, es absurdamente gigante y tiene un área metropolitana además. Entonces Japón está dividido por prefecturas, que en nuestro caso serían los departamentos. Y Tokio es la prefectura principal y es la capital. Entonces es como si todo un departamento fuera la capital de Japón. Y pegada a Tokio están otras prefecturas. Está Chiba, está Saitama acá arriba, está Kanagawa acá abajo. Y por ejemplo en Kanagawa queda la segunda ciudad más grande de Japón, que es Yokohama, y está a media hora del centro de Tokio. Entonces mi punto es que Tokio ha crecido tanto que se comió todo lo que está alrededor. Y si ustedes miran el área metropolitana de Tokio, es una vaina absurda. Entonces digamos, yo cuando hacía mis day trips, que es que para la playa, ¿no? Donde me tocaba ir a otra prefectura y a otras ciudades o pueblitos, tú coges el tren de donde quieres que salgas de Tokio y hasta que no llegas al otro lugar no dejas de ver casas y edificios por todo lado. Es impresionante. Es decir, yo siempre lo he dicho, esto es literalmente un océano de interminable de edificios y casas, desde lo que es Tokio como ciudad, como el centro de Tokio, hasta por allá quién sabe qué ciudad, porque no he llegado, es decir, puedo seguir y no he llegado al punto donde realmente como que uno genera ese cambio cuando uno siente que está viajando como de ciudad a ciudad. Y eso lleva a que el área metropolitana de Tokio, que es la prefectura de Tokio, Chiba, Saitama y Kanagawa, sea el área metropolitana más grande del mundo. Y en ese lugar, como en ese centro, hay más o menos 45 millones de personas, es decir, casi toda la población de Colombia solo en esa zona, para que entiendan un poco la densidad tan gigante que se vive en este país y la locura. Menos mal nosotros, yo vengo de una ciudad como Bogotá, que es bien congestionada y bien loca, porque realmente eso me ha impresionado, por ejemplo, mucho la vida acá, es a mil. Por ejemplo, en la estación de la Shinjuku, Shibuya, donde confluye todo el mundo, porque es como las superestaciones gigantes donde confluyen todas las líneas de metros para empezar a conectarse para todo lado, donde pasan diariamente 4 millones de personas por solo una estación, que es una locura, es decir, casi la mitad de la población de Bogotá metida en solo una estación. Entonces son túneles interminables, 10.000 salidas, todo el mundo va a su trabajo, al colegio, todo el mundo corre. Ese tipo de cambios son muy impresionantes, cositas que también se me vienen a la mente. Eso me lleva a mi siguiente punto, la seguridad. No sé cómo lo han logrado, pero Japón es uno de los países con las tasas de crimen más bajas, y a pesar de que las ciudades, así no se pusiera a pensar en posibles espacios potenciales donde uno lo puedan robar o cosas así, hay todos los que ustedes quieran acá, pero realmente no pasa absolutamente nada. Entonces yo puedo estar a cualquier hora que ustedes quieran, 2, 3 de la mañana en cualquier lugar acá de Tokio, con mi celular afuera, con la billetera, no me va a pasar absolutamente nada. Y creo que eso es un logro muy gigante que a uno le quita demasiada acción y demasiado estrés, y que supongo que también tendrá que ver con la concepción de la ciudad, la cuestión de las cámaras, el entendimiento de lo público, seguramente cómo manejan la policía. Habrán muchos factores que influyen, pero creo que es otra de las cosas que me preguntaron ustedes, que qué es lo que más me ha impactado, la seguridad. No sé cómo lo logran, no sé cómo lo hacen, me parece totalmente increíble, y es una de las cosas que creo que voy a extrañar más. Las bicicletas uno las ve tiradas por toda la ciudad afuera y con cosas adentro, entonces dejan el saco, el bolso, porque entraron a la tienda a comprar algo y después salen. En ese tipo de cosas me refiero a la seguridad. Entonces aquí nunca te van a atracar, nunca te van a robar, mucho menos te van a secuestrar. Por ejemplo, para las mujeres me parece que es una gran ventaja de esta sociedad. Nunca les va a pasar que les van a decir algo, les van a acorralar, o no es que nunca pase, porque pues siempre hay casos de casos, pero realmente yo digo, o sea, me parece increíble como que tenga la seguridad de que no lo van a estar acosando, de que no lo van a estar siguiendo, de que no lo van a robar. Hay pueblos que son acá, pues yo he viajado hartico por Colombia y he estado en pueblos donde son tan poquitos y se conocen todos con todos, que hay mucha, lo que tú dices, como que no hay esa malicia entre el pueblo. Incluso somos los turistas quienes somos vistos como ojo, claro, atentos, pero entre ellos y también... Ahora imagínate lograr eso con 45 millones de personas. Exacto, o sea, eso es porque es un pueblo, yo creo que 5 familias.
Pero total. Yo tengo una tarea para ti, averigua cómo hacen. Ahí les preguntas, haz una entrevista. Porque tú que eres así súper proactivo y vas a estar en la política, votaré por ti si algún día. Entonces tú vas a aplicar todas esas cosas y yo voy a poder salir tranquila. Claro, sí, no, pues digamos que yo soy muy curioso con eso y yo les suelo preguntar, pero lo que les digo es, no creo que haya una respuesta única, sino es una mezcla de mil cosas, iniciando por la propia cultura japonesa histórica que ellos han manejado, de la honorabilidad y el respeto por lo público y por los demás, y eso, digamos, unido a, supongo, un buen manejo de política de seguridad, sumado a que pues la gente acá no se está muriendo de hambre, sumado a que acá las reglas, por ejemplo, de la droga está totalmente controlada, o sea, son muchas cuestiones y muchas razones por las cuales yo creo que eso es posible, y pues donde sí, es decir, no sé, o sea, creo que copiarlo sería, no es posible, simplemente creo que una particularidad donde confluye todo acá en este país de los japoneses y demás, pero pues sí. Giancarlo, una pregunta. Ahorita Claro. usted dijo que extrañaría eso de Japón, eso de la seguridad en las Definitivamente. calles y todo esto. ¿Qué extraña de las ciudades colombianas? De pronto un poco, no sé, siento que a veces hay demasiado silencio acá, y a mí me gusta mucho el silencio en general, pero siento que acá ya es en extremos, tipo 8 de la noche uno va pasando por el barrio y uno no escucha si al caso un gato y los bichos que habrán por ahí, pero de resto todo el mundo está muy callado. De pronto, como todo es tan denso y no hay espacio para nada, a pesar de que tiene un sistema de parques muy, muy bueno, siento que a veces falta naturaleza, como que siento que en Colombia es más común, ¿no? El arbolito y, no sé, al menos un pastico o algo así, y eso también me parecía increíble. Me acuerdo que acá yo tenía una avenida al lado, que habían árboles como en la mitad, en el separador. La esposa iba pasando y los estaban quitando todo y pavimentaron todo y pusieron barras, supongo que para que la gente no se cruce, que igual los japoneses no lo hacen, entonces no entiendo por qué. Y yo decía, esto en Colombia sería el escándalo y la cosa. Obvio, y no sé qué, ahí estaría pero yo pues peleando, acá, amarrada al árbol. ¿Qué les pasa? literal, pero Quítenme entonces a acá mí. los japoneses, políticamente los japoneses no dicen nada, no, como les comento, ellos no dicen lo que piensan, no van a pelear por ese tipo de cosas. De pronto entonces eso de la naturaleza, y que también pues digamos por la cuestión acá de las estaciones, como que ese ambiente suele cambiar mucho, ¿no? Entonces pues yo llegué en invierno y no había una sola hoja y todo estaba pelado, entonces era como súper triste, y luego la primavera entonces súper hermosa, los cerezos, las sakuras, luego el verano desesperante con ese berraco calor, y ya ahorita nos está bajando otra vez la temperatura, entonces ya se empiezan a ver las hojitas naranjas y demás. Entonces sí creo como que esa estabilidad también de la naturaleza en nuestro país, los pájaros que son más bonitos en Colombia, acá están esos cuervos horribles que no me gustan. Sí, no sé, de pronto eso. Sí, súper. Por algo me somos encanta. el país tan biodiverso, acá Sí, abunda sí. la naturaleza. Sí, Oye, la y una relación pregunta se nos trajo. así maravillosa que te queremos hacer, y creo que abarcaría todo, y es ¿cómo te imaginas la ciudad ideal? Yo siento que Japón es un muy buen ejemplo. Yo siempre me he hecho esa pregunta. De hecho, yo diría, ¿cómo funcionaría una ciudad como Tokio si todos fuéramos latinos acá? ¿Sabes? Como sería lo mismo, las dinámicas serían las mismas, el orden se seguiría manteniendo, a pesar de que la infraestructura está ahí, todo está totalmente delimitado y la norma existe. ¿Será que si todo estuviera lleno de latinos, las cosas funcionarían de la misma manera, sí o no? Yo creo que esa puede ser una muy buena aproximación. Yo creo que Tokio, a pesar de que le hace falta un poquito más de verde, desde mi perspectiva, siento que es una ciudad maravillosa porque tienes absolutamente todo en el mismo lugar. Tienes la montaña, ves el monte Fuji desde acá si lo quisieras, tienes el mar, tienes una bahía, tienes playa, tienes parques gigantes. Entonces, digamos, acá hay unas cosas muy bonitas que son como unos parques que yo digo que parecen junglas. Entonces tú estás en medio de la ciudad y encuentras el severo parque que pareciera que te hubieras metido en el bosque de quién sabe dónde. O también, que me parece maravilloso, acá siempre está muy mezclado lo tradicional con lo moderno. Entonces tú puedes estar en el barrio normal y caminas una calle, pasas la cuadra, ya te das cuenta que hay un templo que ha estado ahí toda la vida y tiene yo no sé cuántos años, súper bonito, ¿no? Con arquitectura mucho más vieja, tradicional japonesa, en madera y demás. Entonces sí, yo siento que esto es una ciudad muy bonita que se acercaría a esa utopía, pero entonces sí, como que tal vez la gente no. Sí, no, y una súper buena reflexión, relación de la cultura y la arquitectura. Y también los invito, quiero decirles honestamente que esto me quita el sueño varias veces. Siempre me he pensado cómo solucionar un problema si lo quisiéramos delimitar como un problema, las cuestiones de estos barrios que están en las montañas, como todo lo que sucede en la parte alta de Ciudad Bolívar, de Soacha y demás, y que en el momento en que si llega a pasar tenga poder, los invito a que trabajen conmigo para solucionar esa problemática. Gracias. Qué nota. Gracias. Feliz de Me siento hacerlo porque Ana. sí es una necesidad colectiva, Ajá. no puntual. Eso nos une a todos, nos afecta a todos porque todos somos todo, holístico, todo es todo. Nos somos atañe a todo. todos, sí.
bueno. Aprendimos un montón. Muchas Muchas gracias. gracias. Súper. El Bueno, aprendizaje Los es mutuo. oyentes también. Fue un placer tenerte aquí en este espacio. La verdad me sorprendiste a mí personalmente con todas las reflexiones que has tenido. Me alegra, además que seas consciente pues de todo eso, del privilegio y cómo te sesga, digamos, de alguna u otra manera y que utilizas tus habilidades de liderazgo y todo para ir más allá. Entonces, digamos que, pues, de acuerdo a lo que dices, tengo muchas esperanzas. Otra cosa, no sé si quieras decir tus redes sociales, te pueden seguir en YouTube, Instagram, ¿cuál es tu Instagram Twitter? es muy fuerte. Igual en todas las redes sociales aparezco en el mismo arroba. Y es Práctico. arroba Jan Ramírez, el Jan es J-E-A-N, Jan Ramírez E. Ahí me pueden encontrar y pues yo me la paso estudiando desde cosas serias, desde pullas políticas hasta lo que como, lo que me gusta de la ciudad, cosas de la cultura japonesa y demás, donde seguramente los que estén interesados van a poder aprender muchas cositas. Maravilloso. Te agradecemos un montón el espacio, el tiempo y pues que te abras así contándonos todo lo que quieras. Un espacio para que seas libre de decir lo que quieras. Para saber más sobre nosotros y disfrutar de diferentes contenidos sobre la arquitectura Apata, nos puedes seguir en Instagram como Arcapata con Q y recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Deezer, Google Podcasts, Spreaker y demás plataformas de podcast. Hasta un próximo recorrido.